En México hay muchas ciudades hermosas, en este video veremos 5 de ellas. Y ahorita estamos en el centro histórico, el mero corazón de acá de Guadalajara, donde podemos ver acá un kiosco bien bonito que está enfrente de la catedral, donde la gente aprovecha y se sienta para descansar, para pasar un buen rato. Hay como mucha comida callejera, hay mucha actividad, mucho movimiento. Entonces vamos a recorrer esa parte del centro histórico. Vamos a ello. Y chequen esta hermosa exposición que se ve por acá de los cuadros, enfrentito de la catedral. Wow, el león. Un dato curioso acá de la Catedral de Guadalajara es que es el logo de las farmacias Guadalajara. Chequen ese transporte con forma de tequila. Como no querer subir a él, va la ruta del tequila. Y por acá podemos ver a las famosas calandrias, muy famosas acá en Guadalajara, que son como carruajes que te pueden dar un paseíto y demás. Podemos ver que aquí en el centro histórico, alrededor de la explanada, hay varios restaurantes, lugares para comer, incluso mucha vendimia callejera bien rica. Podemos ver esta fuente bien linda enfrente de la catedral. Pues ya nos compramos nuestro tejuinito, que este es acá típico de Guadalajara, acá en Jalisco, donde se da el tejuino y demás. Ya lo hemos probado en otras ciudades como en Aguascalientes, pero nunca lo he probado acá en Jalisco. A mí me encanta el tejuino porque es refrescante. El tejuino viene siendo una bebida fermentada a base de maíz. También le echan nievecita de limón y varias cosillas. Y neta que sabe bien bueno. Este es el de medio y nos costó 30 pesos. Lo vamos a probar aquí enfrente de esta majestuosa catedral de Guadalajara. Vamos a probarlo. Vengas, mano. Delicioso. Por acá podemos ver a Che, la Fiona. Y algo que puedo observar mucho acá en el centro de Guadalajara, te puedes encontrar un chorro de cosas. Por ejemplo, ahí hay un señor acá con un gato que toca la guitarra. Acá, por ejemplo, hay una batucada. Y así nos podemos encontrar un montón de cosas. De verdad, acá la gente se la pasa bien suave. Podemos ver las letras de Guadalajara. Los payasos eso, diferentes generaciones. Traen a Chucky de cabeza ahí. Estamos llegando al famoso, emblemático Teatro de Gollado en la ciudad de Guadalajara. Un teatro que tiene muchísima historia, es muy emblemático, muy icónico en la ciudad de Guadalajara, porque por acá ha desfilado muchísimo talento artístico, desde música, ópera, teatro, danza y más. Podemos ver a Jason con el machetón. ¿Qué huele? ¿Cómo están? Estamos en la hermosa ciudad de Puerto Vallarta. Acompáñame a conocer. Puerto Vallarta es una hermosa ciudad en la costa del Pacífico de México, en el estado de Jalisco, de los principales destinos turísticos con playa en México. Si de playa se trata, Puerto Vallarta es un lugar que me encanta, su vibra, su energía, no sé, es como un conjunto de cosas, el mar junto a la montaña, el malecón, dentro de muchas cosas que lo hacen un lugar muy especial. Y aquí mero inicia el malecón de Vallarta. Ya se pueden observar algunos restaurantes de mariscos, micheladas, los coquitos por acá. Chequen esto. Sucutu. Algo que se me hace muy bonito acá en Vallarta es que hay muchas esculturas bien bellas. También en la playa te podrás encontrar cosas bien interesantes. Por ejemplo, están haciendo un castillo de arena, pero no cualquiera. Chequen nada más.
Y ahorita nos encontramos que están a punto de volar los voladores de Papantla. Y justo en esa parte donde están los voladores de Papantla hay un área que me encanta, que me gusta mucho, que son unas piedras en equilibrio. Y toda esta parte está llena de piedras así equilibradas. Está bien suave, chequen hasta dónde llega. Todavía se alcanza a ver hasta allá. Vemos que te puedes bajar aquí por la orillita. El equilibrio, el balance, les digo, gran mensaje que tenemos por ahí si así lo queremos ver. Hay piedras de todo tipo, ¿no? Unas que empiezan con las más grandes como para dar soporte y otras que incluso hasta arriba ponen la que tiene una forma como más grande, cambiando todo, dándole otro sentido. Por allá vemos personas acomodando las piedras. Este malecón es peatonal, la verdad es que está bien a gusto. Yo recuerdo hace algunos años, ya bastantitos, que no era así peatonal. Y la verdad es que ahorita está súper a gusto, lo tienen bien bonito. A cada rato te empiezas a encontrar esculturas. Están los voladores de Papantla. En la playa te puedes encontrar cosas bien lindas, por ejemplo las piedras, el arte que están haciendo allá los castillos y demás. Por acá estamos viendo al hombre mono. Este malecón mide alrededor de 1 kilómetro más o menos, entonces está bien a gusto, te lo avientas de volada y aparte con la maravillosa vista del mar. Por ejemplo, acá nos podemos encontrar esa parte también que es muy famosa, donde muchas personas vienen a tomarse fotos. Son como sillas con formas como abstractas, por ejemplo, esa es como un buzo, astronauta, de repente como pescados por acá. De repente se hace silla, de repente tiene acá como también senos, también por acá como unos tentáculos o quién sabe qué será. Les digo como abstracto el pedo, también acá como una trompilla. Están curiosos, está interesante esta parte porque están bien originales acá como abstractos. Vemos más piedras del equilibrio por acá y también otra obra de arte de arena, el pozo de los deseos. ¿Qué tal? Buenas tardes, una pregunta. ¿Cuánto tiempo te tardaste haciéndolo? Dependiendo de la cultura, hace 3 semanas. En estas 3 semanas. ¿Y cada cuándo la vas cambiando? Cada 2 meses. Cada 2 meses, pues te quedan súper padres, felicidades. Aquí pueden donar, ya saben. Y ahorita me estaba contando el amigo que hace las obras de arte ahí de arena, que para él lo difícil no es hacerla, sino mantenerla, porque hay que estarla como hidratando todos los días para que no se desbarate. Chequen, esa es la fila para tomarse una foto con las letras de Puerto Vallarta. Sí, pues, es la foto más acá emblemática por acá, con las bellas letras de Puerto Vallarta, ahí con el caballito de mar. Aquí nos encontramos una bebida que ya tengo ganas de probar, la tuba. ¿Qué viene haciendo la tuba, amigo? La tuba es el jugo de la palma de coco. El jugo de la palma de coco. Es una bebida refrescante tradicional de aquí de Vallarta. Ah, órale. ¿Y qué precio tiene? De 25 y de 50. ¿Me das una de 25, por favor, para probar? Ya había visto esta bebida, me había llamado mucho la atención la tuba. Yo solo conocía la tuba, el instrumento musical, el tu, 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 en la banda, que es como el bajo de la banda, es un instrumento que está bien perro, la neta, la tuba. Pero esta bebida, la tuba, me comentaba el amigo que es el jugo de la palma de coco. Vamos a probarla. Sabe fuerte, ¿eh? Me sabe un poco como a la sábila. No sé si han probado la sábila. Por si la quieren probar, esta me costó 25 pesos. Tiene un sabor peculiar, a mí personalmente me gustó. Me supo como un poco a la sábila, pero refrescante, acá heladita. De hecho trae pedazos como de manzana y no sé si sea nuez esta. Muy interesante el sabor. A gusto.
andamos en la Ciudad de México y hoy se viene un video muy especial porque vamos a recorrer el centro histórico. Tiene mucha vida, mucho movimiento, tiene ese encanto, esa magia que solo la Ciudad de México tiene. Ahorita empezamos en un lugar que se llama el Parque de la Alameda Central. Muchas personas que vienen a sentarse, a pasar el rato. Por acá podemos ver un kiosco donde están bailando personas ahí, bien suave. Y bueno, aquí en un ladito de la Alameda Central podemos encontrar aquí luego Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes, que es una obra arquitectónica impresionante. Vamos a ello. Wow, qué impactante se ve el Palacio de Bellas Artes desde aquí. En 1934 se inauguró el Palacio de Bellas Artes. Imagínense toda la historia que tiene este lugar, la neta. Es un lugar emblemático de la Ciudad de México que la verdad se siente. Imagínense toda la serie de conciertos, de obras, todo el arte que ha estado aquí en el Palacio de Bellas Artes. Y pues podemos ver a muchas personas que vienen a tomarse la fotito. Por ejemplo, allá se vienen a sentar, a pasar el rato, a contemplar esta hermosa obra de arte del Palacio de Bellas Artes en el centro histórico de la Ciudad de México. Por allá también podemos escuchar algo bien típico de la Ciudad de México, el organillero. A un ladito del Palacio de Bellas Artes podemos ver la Torre Latinoamericana. Que esta torre también es muy representativa, muy emblemática acá en la Ciudad de México, porque por mucho tiempo fue la más alta. Hoy en día pues ya existen otras, fueron construyendo nuevas, pero por mucho tiempo esta fue la más alta. La calle que vamos a transitar ahorita, que nos va a llevar a Madero, es de las más transitadas. Chequen, todos los días en la Ciudad de México por aquí pasa infinidad de personas. Y pues ahorita nos estamos adentrando a esta calle Madero, que es una calle peatonal. Por acá no pasan carros y te empiezas a encontrar que hay un montón de cosas, ¿no? Lentes es lo que más escucho, pero te empiezan a ofrecer un chorro de cosas. Entrando luego a la calle Madero te puedes encontrar el Templo de San Francisco. Y entramos al Templo de San Francisco, la verdad es que está muy lindo. Luego nos gusta visitar las iglesias en las ciudades, independientemente de si sea religioso o no. La neta es que creo que es una experiencia bonita, ¿no? Conocer como su iglesia y demás, porque luego están bien lindas. Pues podemos ver que hay un montón de gente, y eso que es entre semana, pero acá siempre hay un chorro de vida en esta parte de la Ciudad de México, y te puedes encontrar neta que tiendas de todo tipo, desde unos trajes, por aquí está el Burger King, restaurantes, tiendas de joyería, hasta tenis. Y esta calle Madero es la que te saca al Zócalo, que es a donde nos dirigimos ahorita. La arquitectura que se ve, la neta es que está bien bonita, muy clásica, muy colonial. Conserva mucho esa parte antigua de la Ciudad de México. Todavía está intacta, incluso negocios muy reconocidos respetan la estructura y nada más le ponen ahí como el nombre de la marca. Y pues ya venimos llegando aquí al Zócalo. Vemos que hay algo ahorita. Pusimos la gorrita porque el solecito sí está suave. Le digo, veo que hay algo aquí en el Zócalo, no sé bien qué sea. Tenía la intención de poder entrar y demás, pero pues vaya, no nos va a tocar esta vez poder entrar ahí al mero Zócalo. Pero le vamos a dar una vuelta para hacer unas tomas perronas, ¿cómo no? Vamos a ello. Y aquí podemos ver este espacio para jugar a las damas, el ajedrez, a gusto aquí en el mero Zócalo. La verdad, qué impactante se ven estos edificios. Les digo, traemos la ilusión de poder entrar. Ignoro la verdad qué es lo que pasa ahorita. Se ve como una estructura por ahí. Luego sí sé que hay manifestaciones y demás, y pues uno nunca sabe, ¿no? Pero la neta, pues lo que es todo alrededor me impacta mucho la arquitectura que tiene esos edificios. La neta es que está bien perrona. Y pues con respecto al transporte para llegar acá al centro histórico de México, al Zócalo,
Yo conozco dos opciones, por ejemplo está el Metro Zócalo de aquí directamente, sales. También en Bellas Artes hay uno que se llama Metro Bellas Artes y sales directamente por allá. Por ejemplo aquí está la entrada y la salida del metro. Obviamente también te puedes venir en taxi, Uber. Digo, ahorita aquí en el Zócalo se ve así. Lo tienen cerrado con estas vallas. Podemos ver el Palacio Nacional. Y también de este lado la Catedral Metropolitana, acá en la Ciudad de México. Vamos a ver si podemos entrar. Y yo estaba buscándolo, la neta no sabía si los voy a encontrar. Personas que acá hacen limpias. Porque la neta yo creo que me dan una. Vamos a ver cómo está el rollo. Quiero empezar a limpiar esa ovación. Ya nos hicimos la limpia, ellos no cobran, no tienen como un precio fijo, sino es cooperación voluntaria. Y la verdad no sé si será superstición, lo que sea, yo sí creo mucho en esas cosas de las energías. Sí me siento como más suave. Acá en esta parte te podrás encontrar varias personas que hacen limpias, también venden cosas bien lindas. Y pues bueno, ahorita venimos llegando a la Catedral Metropolitana acá en la Ciudad de México. Está de verdad que impresionante, es muy grande. Esa fue la Catedral Metropolitana, ¿qué les pareció? La neta es que está bien pasa de lanza, tiene como varias secciones, tiene cosas, detalles bien lindos, te digo, independientemente si te gusta la religión o no, una experiencia bien linda, entrar a las catedrales, a las iglesias, a las parroquias de las ciudades que visitas y neta que la Catedral Metropolitana está muy impactante, es muy recomendable. Sí, la Ciudad de México, la capital de ese país, la más poblada con 8.9 millones de habitantes, imagínense nomás. Y esta investigación se hizo en el 2015, entonces ahorita yo creo que ya ha aumentado todavía más. Es de las ciudades también más pobladas del mundo. Estamos en Mazatlán, Sinaloa. Acompáñenme a conocer. Yo nací aquí en Mazatlán, Sinaloa, a mis 21 años me fui, la verdad es que siempre he extrañado y me gustaría mostrarles a través de este video lo hermoso que es Mazatlán. Pues estamos en el restaurante La Panamá acá en Mazatlán, es un restaurante que tienes que visitar sí o sí, la neta es que, de hecho vamos a hacer un video ya específico de La Panamá, pero ahorita a grandes rasgos le vamos a enseñar. La neta tienen un menú bien extenso, nosotros venimos a desayunar y venimos a la sucursal que está enfrente de la catedral, tienen varias, también tienen en Culiacán, en Los Mochis y pues en Mazatlán. También algo muy especial aquí es el pay de guayaba que está muy rico. Pastel de zanahoria, tengo de brownies, igual chocolate, selva negra. Y como vieron, pues pasan así como a ofrecerte pastelillos, por ejemplo, aquí es muy típico el pay de guayaba. Que si pueden ver la guayaba aquí es verde, parece ese aguacate, porque es la guayaba que se da acá. Y ese es el que más se recomienda acá en La Panamá y también nos pedimos uno de 3 leches. Y pues ahorita vamos a recorrer aquí un poquito el centro, que estamos justo en el centro de Mazatlán, donde está la catedral Basílica de la Inmaculada Concepción. Pues ahora estamos en una parte bien bonita de Mazatlán, que son las altas. Y por ejemplo acá está la explanada del Clavadista. En esa parte más al ratillo, como a partir de las 5 o 6 de la tarde, está el Clavadista ahí tirándose a cada rato, ponen un chorro de vendimia, comedera. No manches, mis respetos para el Clavadista, la neta. Ya saben que pueden encontrar esa atracción acá en Mazatlán, en Clavadista, como a partir de las 5 o 6 de la tarde, hasta que se anochece. Y aquí podemos ver el monumento a la continuidad de la vida, también llamado el Monumento de los Delfines en Mazatlán.
La verdad que les digo, Mazatlán es hermoso, es un lugar del cual yo siempre he estado enamorado y siempre lo estaré. De verdad que hasta el clima, no está haciendo calorcito, pero acá rico, la verdad es que se siente bien a gusto, la brisa del mar. Y aquí en Olas Altas van a poder encontrar varias cosas. Por ejemplo, está el monumento a la mujer mazatleca, que está aquí al ladito del clavadista. Y siguen caminando, se van a ir encontrando varias cosas bien chidas. Por ejemplo, aquí adelantito hay una alberca salada, una alberca de mar, que se la voy a enseñar ahorita. Y pues esta parte está bien a gusto para caminar. ¿Qué hubo, Antonio? ¿Qué andas haciendo los ostiones? Ya andamos sacando ostiones. Para del mar al paladar, fresquecitos. Al ladito de la alberca del mar, ¿verdad? Aquí mismo lo pusimos a 200 metros y 8 metros de onda. ¿Y a cuánto los vendes? La docena la damos a 150. Ahora está bastante bien. Por si andan acá en Olas Altas, pues ¿Verdad? con el Antonio. Cuando gusten, aquí estamos ya. Del mar al paladar, compadre. Déjense venir de una vez con Antonio Aguilar. Más fresco no lo vas a hallar, ¿eh? Y lo sacamos nosotros mismos, lo buceamos. Está hermoso Mazatlán. ¿Te está gustando? Muchísimo. La verdad que te digo. En todo el malecón pueden encontrar varios monumentos bien suaves. Y ahorita venimos a ver uno muy específico, el de Pedro Infante, ya que Pedro Infante nació acá en Mazatlán, Sinaloa. Y pues el monumento a Pedro Infante está ubicado acá, casi al final de Olas Altas. Y la verdad el punto donde está ubicado está bien perrón para las fotos porque tienes una vista espectacular de aquí de Olas Altas, de Mazatlán. De hecho de aquí se pueden apreciar las tres islas también. Y como les digo, una vista espectacular. Podemos ver también eso que son como origas, que son como tipo las pulmonías, pero bueno, otro concepto para más personas a gusto. Les ponen musiquita y todo y van pisteando ahí por el malecón, bien suave. Y acá podemos ver el escudo de Mazatlán, dice Mazatlán, Mazatl, y Mazatlán significa tierra de venados. Podemos ver que tienen dos sirenas, el venadito. Aquí también tiene ahí como una referencia al sol y la luna, un cangrejito y pues un ancla que une todo. Y ahorita venimos llegando aquí al monumento al pescador, más bien llamado Los Monos Bichis. Chequen esto. Dato curioso, bitch es una palabra acá muy mazatleca que significa desnudo. Los monos bichis, por eso le dicen así, porque pues están completamente desnudos, a gusto. Y aquí podemos ver el Valentinos. Este edificio lo ven mucho en promocionales, fotos de Mazatlán. Y a lo mejor si se han preguntado qué es, o a lo mejor si saben, en este lugar durante el tiempo han hecho muchos restaurantes, bares. Cuando yo viví en Mazatlán me tocó conocer varios aquí bien suaves. Pero básicamente es eso, son como un complejo de bares y restaurantes. Y ahorita veo que tienen algunos abiertos y otros cerrados. Y están como remodelando mucho, veo ya como construyendo. Está bien perrón, es como un castillo, el Valentinos. Y aquí podemos ver las lindas letras de Mazatlán, Sinaloa, donde todo el mundo se toma una fotito. Donde inicia el malecón, aquí al lado del Valentinos, Mazatlán, Sinaloa. Y aquí mero inicia el malecón, uno de los malecones más grandes del mundo. Un malecón con 21 kilómetros, el malecón más largo, frente al mar. Y pues aquí podemos ver el monumento a la pulmonía, que la pulmonía básicamente viene siendo el taxi de Mazatlán. Estamos en la ciudad de Guanajuato, acompáñenme a conocer. Y hoy no me encuentro solo, estamos con mi compa Baruch, que es un youtuber acá en Guanajuato. Saludos, banda. ¿Cómo andas, compa? Muy bien, la neta, pues muchas gracias por la invitación, güey. Y Sí, yo sí. encantado de darte un tour, ¿cómo no? Pesito la parejita de momias. Charamusca. Sí, es de la famosa charamusca. Pues ahora sí venimos llegando aquí al Museo de las Momias en Guanajuato. La entrada original era por el panteón. Pues entrabas al panteón, atravesabas las tumbas y llegabas a una escalera de caracol y ahí ya bajabas a las momias. Y en esos años las momias estaban totalmente descubiertas. Órale. Entonces las personas se llegaban a, o sea, fíjense esto, las personas se llegaban a robar los dedos, la ropa de las momias. Entonces ¿Por qué? por eso, no sé, güey. Pero por eso le pusieron la vitrina y dices, ¿quién, Sí, ¿quién sí. se roba eso, no? Me llama mucho la atención los túneles. Cada túnel, digamos, tiene como un callejón para salir.
y sales ahorita, por ejemplo, estamos en Los Ángeles, ahí se llama, ¿eh? Sí, sí, sí. Y todo conectado, ¿va? Sí, güey, todo conectado, todo. Eso se hace algo bien chingón acá de Guanajuato. Me lo traje rumbo al Callejón del Beso. Como dato interesante, la película Coco está muy basada en la ciudad de Guanajuato, que está muy bonita. Que en sus callecitas que a mí me encantan, están bien suaves. Pues estamos ya aquí en el Callejón del Beso y puedes recrear, ¿no? La escena ahí arriba de... Es una leyenda, ¿no? Mira, La que es. Para que vean lo angostito que está este callejón. Esta es la entrada por atrás del Callejón del Beso, la verdad es que sí, chequen. Aquí en Guanajuato también vienes y dejas tu candado con el nombre de tu pareja y tuyo, supuestamente se van a amar más, quién sabe, ¿verdad? Es una buena tradición. Míralo. Aquí la raza se emociona mucho, ¿no? Para venir con tu pareja y darte el beso. La verdad es que están bien chidos esos callejones, ahí me encantan. Están bien angostitos. Venimos pasando. Sí que así, pero también nomás para hacer la emoción, ¿no? Para poder pasar a los balcones, tú puedes pagar 50 pesos, ¿verdad? Y recrear esa escena de esa leyenda. Guanajuato por muchísimo tiempo fue, bueno, todo México dominio de españoles, ¿no? Españoles millonarios, entonces a esta ciudad llega una persona que se llama Ana, según la leyenda, pero puede ser cualquier nombre, ustedes pongan el nombre que quieran, y se asienta aquí en esta casa con su padre. Entonces en la casa de enfrente está un pobre minero. Entonces Ana era una rica española, hija de gente grande, y enfrente está el pobre minero, ¿no? Con el pasar de los tiempos, pues se van platicando, se van viendo, se van enamorando, hasta el punto que pues está esta leyenda de amor imposible entre la rica y el pobre. Y un día, pues su papá le dice que deje ese amor, que ya es imposible que como de la alta pueda rebajarse, ¿no? No le hace caso. Y su papá un día los encuentra dándose un beso de balcón a balcón. Entonces lo que hace el padre enojado, molesto, va por una daga y se la clava a su hija. Y su enamorado pues le sostiene la mano mientras le da un beso. De balcón a balcón. Sí, exacto. Y entonces pues el padre entra como en depresión, también se suicida. Y pues la leyenda dice que quien se dé un beso ahí en un escalón que está marcado con rojo, con pintura roja, va a tener 7 años de buena suerte. Y quien no se lo dé, pues 15 años de mala suerte. Y algo que me gusta mucho de Guanajuato es que sus calles son bien tranquilas. Es raro el día que haya tráfico, la neta. Sí, sobre todo. Aquí se viene a caminar, callejonear y andar de arriba para abajo. Está bien bonito, bien bonito. Y pues acá hemos llegado al Teatro Juárez. Vemos que también están pintando aquí en el piso unos artistas, cosas bien suaves. Estamos trabajando desde ayer, aproximadamente a las 11 de la mañana. ¿Cuántas horas te toma hacerlo? Es un festival que se llama Madonari y nos dan un tiempo de 2 días para poder realizarlo. Estamos desde ayer pintando y hoy culmina la exhibición a las 6 de la tarde. La técnica es tizas, es un arte efímero. La importancia también de compartir nuestro trabajo pues, con la gente, con el público, sobre todo con los niños. Y ahorita vamos a subir a conocer el Pípila, es algo que yo lo conozco. La verdad el plan era subirnos en uno que se llama el funicular, pero hay mucha gente, entonces vamos a aprovechar para caminar. De hecho las calles están bien bonitas y pues vamos a ello. Dicen que la vista está bien bonita desde allá. Y pues venimos acá adentrándonos por los callejones. Y aquí como en la mitad del camino hacia el Pípila, por el callejón te puedes encontrar con un lugar donde puedas hacer una parada técnica, puedes ir al baño, venden varias bebidas, entonces, y la vista está impresionante. Chequen esto. Pues hemos llegado al Pípila después de un trayecto. Prácticamente en la lucha de independencia, el cura Hidalgo, ya cuando se estableció aquí en la lucha, necesitaban tomar la Alhóndiga, porque la Alhóndiga era como un fuerte del enemigo, ¿no? Entonces había una manera de entrar. Estaban los españoles ahí. Estaban los españoles, claro. Entonces había una manera de entrar que era quemando la puerta principal. Se tenía que quemar, pero pues se necesitaba un voluntario para hacer eso.
Entonces la leyenda cuenta, porque nadie sabe si es verdad o no, que este personaje, Juan José de los Reyes Martínez, o sea, el Pípila, se ofreció, se puso una losa en la espalda para evitar las balas y quemó la puerta principal. De esa manera pudieron entrar y tomarla y seguir ganando la lucha de independencia, ¿no? Entonces esa es la leyenda. Puede ser la torta de guacamaya, yo la neta no la había probado, es típica de acá de Guanajuato. La neta yo no sé ni cómo morderla, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo se le...? Yo creo que se pasó con él. ¿Sí va? Pues yo creo que le va a dar una mordida por acá. ¿Qué viene siendo? Es chicharrón dentro de un bolillo. Veo que tiene una salsa que no pica mucho. Aguacate. Y aguacate. Por ejemplo, a mí me costó 50 pesos y sí, pues sí te aliviana porque ahorita con la subidita y demás. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y activar esa campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día. Saludos y bendiciones.